Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día domingo 27 de agosto, domingo 21 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día domingo leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 22, versículos 19 al 23. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacim, el hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. ¿Qué significan estas palabras del profeta Isaías que acabamos de leer? Lógicamente que significan, en primer lugar, lo que dicen. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías? Cómo el Señor ha decidido cambiar al mayordomo del palacio real, que se llama Sabné, y lo va a sustituir. Va a cambiarlo y va a poner a su siervo Eliacim. Lo vestirá con su túnica, lo ceñirá con su banda y le traspasará todos sus poderes. ¿Para qué? Para que realice esa actividad de mayordomo del palacio. ¿Qué es el mayordomo? El mayordomo no es simplemente el que se encarga de servir el té. El mayordomo es aquel que tiene el poder de la administración del palacio, el que controla todo el funcionamiento del palacio, y al controlar el funcionamiento del palacio, controla el bienestar de todo el pueblo de Israel también. Por tanto, es un puesto de poder. Bueno, habla de esa sustitución. Ahora, esas palabras del profeta Isaías, lógicamente, que no solo se refieren a un momento histórico de un cambio de poder en el que ocupaba el puesto de mayordomo en el palacio real en Israel, sino que son palabras proféticas, palabras que anuncian un profundo cambio. Entonces, claro, nosotros comenzamos a mirar con mucho detenimiento lo que estamos leyendo, esa figura del mayordomo, de ese administrador que lo que hace es permitir el servicio en el palacio, que se va a llamar a uno nuevo para darle una vestidura, para ceñirle una banda y traspasarle poderes. No es un puesto inútil, es un puesto revestido de poder que va a ser beneficioso para todos los habitantes de Jerusalén, para toda la casa de Judá. Y fíjate en la imagen que sigue a continuación. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará, lo que él cierre, nadie lo abrirá. Inmediatamente ya comenzamos a tener claridad en la imagen que se nos está presentando. ¿Qué figura conoces que se representa con las llaves? Esas llaves que han sido entregadas por el Señor para abrir y que nadie cierre, para cerrar y que nadie abra. Las llaves del cielo. Entonces vemos inmediatamente la imagen de Pedro, el primer papa, el que es convocado por el Señor y al cual se le entrega el poder, las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ate en la tierra quede atado en el cielo. Qué precioso es ver en el libro del profeta Isaías esta imagen, este cambio que va a surgir. Tan importante, ¿por qué? Porque va a marcar lógicamente el cambio de la antigua alianza a la nueva alianza. La figura de Pedro y sus sucesores,
los obispos de Roma, que van a ser los papas, junto con todos los obispos, porque todos los apóstoles van a recibir también esa potestad del Señor, esa transformación que se tiene que dar. ¿Por qué es importante esto? Es importante, lógicamente, para amar la figura del Papa, para entender que el Señor ha querido efectivamente que exista ese mayordomo, ese administrador de los bienes de Dios, de la gracia de Dios. Pero además, para entender cómo son completamente falsas las interpretaciones que pretenden no reconocer el cambio entre la antigua alianza y la nueva alianza. Cuando tú te topas hoy con personas, por ejemplo, que dicen, no, pero es que nosotros deberíamos ir al templo, ir a la iglesia el día sábado, porque en el Antiguo Testamento se ve como el Sabbat es el día del Señor. Pero entonces no llegaste a la nueva alianza. El domingo es el día de la resurrección y por eso se produce ese cambio. ¿Pero con la autoridad de quién? Con la autoridad que le ha dado Cristo a Pedro y a los apóstoles. Las transformaciones que se ven entre la antigua alianza y la nueva alianza son esas transformaciones necesarias para entrar en ese nuevo orden de gracia que ha querido el Señor. Y para eso ha elegido a Pedro y a los apóstoles. Cuando una persona, por ejemplo, no reconoce la autoridad del Papa, no reconoce la autoridad de los obispos, no puede decir después que cree en Jesucristo. No, pues no crees en Jesucristo, no crees en el orden de las cosas como las ha establecido Él. Lo vamos a entender con más profundidad en la medida que avanzamos en las lecturas de este domingo. En la segunda lectura leemos la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículos 33 al 36. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La segunda lectura de este domingo nos refuerza un conocimiento tan sencillo. ¿Quién sabe como Dios? ¿Quién tiene la sabiduría de Dios? ¿Quién tiene la ciencia de Dios? Nadie. ¿Y quién puede penetrar entonces sus designios? Nadie. Ninguno de nosotros puede ser más inteligente que Dios. Esto puede parecer simple de decir, pero resulta que son muchas las ocasiones en nuestra vida en que no confiamos en los designios de Dios y nos dejamos arrastrar por la soberbia de pensar que mi opinión está por sobre la sabiduría de Dios. Y nos lo topamos todo el tiempo. Este domingo estamos justamente adentrándonos en el tema de ese cambio de potestad que se realiza a través de la figura de Pedro. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia vas a escuchar la misma cosa? No, ¿por qué? ¿Por qué Jesús va a haber escogido a hombres tan limitados para tener tanta autoridad y tanto poder? ¿Por qué yo tengo que seguir a uno que está en Roma? ¿Por qué tengo que hacerle caso? ¿Por qué tengo que hacerle caso al obispo? Yo puedo vivir mi fe completamente aislado de la iglesia. Hermano mío, ¿qué fe? ¿Cuál fe? Mi fe en Jesucristo. No tienes una fe en Jesucristo si no tienes una fe en la iglesia. No te engañes. No existe una fe en Jesucristo verdadera si no crees en la iglesia. Porque la iglesia no es un apartado, no es un invento de los apóstoles, es lo instituido por Jesucristo. Él ha reunido a sus apóstoles en la última cena y les ha dicho, hagan esto en conmemoración mía. Él se ha presentado delante de sus apóstoles después de la resurrección y les ha mandado, vayan y perdonen los pecados, a los que los perdonen se les perdonarán. Entonces,
si yo digo que tengo una fe en Jesucristo, pero no creo en la administración de la gracia, que es la labor que realiza la iglesia, me estoy engañando a mí mismo. Si yo creo que hay otros modos en que debía realizarse la historia de la salvación, que no deberían haber escogido a otros como papas, deberían haber escogido a otros como obispos, deberían ser otros los sacerdotes, o no solo deberían ser hombres los sacerdotes, deberían ser mujeres. Bueno, yo no creo en Jesucristo, yo no creo en la institución que Él ha hecho. Y entonces estoy pretendiendo que mi sabiduría es mayor que la de Él. ¿Quién le da consejos al Señor? ¿Quién le da consejos al Señor? ¿A quién de nosotros nos ha pedido nuestra opinión? Qué importante en estos días, cuando la arrogancia es tan grande, tan grande, que nos consume pensando que es que a mí me parece, yo pienso, yo creo, yo opino que. Recordar estas palabras tan sencillas. A Dios yo no le he dado nada primero. Yo no le doy consejos a Dios. Yo lo que tengo que hacer es escuchar su palabra y confiar en Él. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Ahora entendemos con más profundidad la primera lectura que hemos hecho, donde hemos visto ese cambio de mayordomo que quiere realizar el Señor, al cual le ha dado las llaves, le va a dar las llaves, y vemos cómo esa figura se cumple ahora en Pedro, delante de la profesión de fe de Pedro. ¿Cómo se produce esa profesión de fe? Llegan Jesús y sus discípulos a una región que se llama Cesarea de Filipo, y entonces el Señor les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el mundo de mí? ¿Y cuál es la respuesta que le dan a Jesús? Que el mundo dice de todo, cualquier disparate. Y es importantísimo recordar esto. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado hablar con tantas personas que creen que porque una persona habla de Jesús o menciona a Jesús o menciona las cosas santas, está del lado correcto y está haciendo las cosas bien. Y esto no es así. Oye, yo puedo, primero, tener personas que hablan de Jesús, pero no tienen fe en Jesús, que no creen que Jesús es el Verbo de Dios hecho carne, que no creen que es verdadero Dios y verdadero hombre. Hay algunos que hablan de Jesús y creen que simplemente es un gran maestro, y lo ponen a la categoría de Gandhi o de cualquier personaje semejante en la historia. Hay quienes asemejan a Jesús con el Che Guevara, cosa que no sé en qué universo de drogadicción se puede hacer,
Pero hay quienes, no, Jesús fue un revolucionario como el Che Guevara. Hermano mío, la droga que consumes es tremenda, tremenda, porque para llegar a una idea semejante, no sé cómo se hace. Entonces, no todo aquel que habla de Jesús significa que tiene fe en Jesucristo, que hay respuestas completamente incorrectas y además hay usos hipócritas y falsos. Oye, a mí me toca hablar con personas que me dicen, no, pero yo fui donde una divina, pero ella hablaba de Jesús y de la Virgen y de los santos. Da lo mismo, era una bruja. No, no era bruja porque era buena, porque no existe bruja buena, no existe adivina buena. Si te lee las cartas, si te lee el café, si te manda a hacer no sé qué, si te manda a hacer no sé cuánto, no está en el Evangelio, no vive en el Evangelio, no tiene fe en Jesucristo. Ay, pero el mundo habla cualquier pavada. Tú tienes que oír la confesión de Pedro. Y por eso después les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, toma la palabra. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué está diciendo? Eres el Salvador, el Mesías, el único que da la salvación. Eres el Hijo de Dios vivo, es decir, has bajado del cielo. Eres verdadero Dios y verdadero hombre. Ahí está la profunda confesión de Pedro. La confesión de reconocer que Jesús es el Salvador y el único que salva es Dios. No hay un Salvador que no sea Dios. No existe otro Salvador que no sea el mismo Dios. Y por eso Jesús, ¿qué le responde? Dichoso. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto, que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que soy verdadero Dios y verdadero hombre, que soy el Salvador, no te lo ha revelado ningún hombre. Esta no es una revelación que viene de parte de los hombres. Esta es una revelación que viene de mi Padre, que te la ha dado mi mismo Padre, es decir, una revelación que te ha dado el mismo Padre y la ha puesto en tu mente y en tu corazón. ¿Para qué? Para que respondas no con el conocimiento que te puede dar el mundo, sino a través de un acto de fe. Compruébeme que que Jesús es verdadero Dios. Yo no tengo nada que comprobarte. No tengo absolutamente nada que comprobarte. Yo puedo anunciarte el Evangelio y tú puedes decidir creer o no creer. Ese es el camino de la fe. ¿No quieres creer? Nadie te puede obligar. Nadie te puede obligar. Pero yo no te voy a comprobar absolutamente nada. Te voy a mostrar la grandeza, la riqueza de vivir en la fe. Te voy a mostrar la grandeza de vivir en la gracia de Dios. Podrás experimentar todo lo maravilloso que el Señor nos da a través de su camino, a través de su gracia. Haz la prueba y verás. Lo leíamos esta semana al celebrar a Bartolomé. Ven, le dijo Felipe, y lo verás por ti mismo. Tú podrás hacer la prueba, tú podrás comprobarlo, tú podrás experimentarlo y vivirlo, pero el camino siempre será el camino de la fe. Es decir, que yo tomo la decisión de creer en la palabra de Dios y esa es revelada. Por eso no viene de ningún conocimiento humano. Y entonces viene la parte maravillosa. Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Es decir, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que va a instituir su iglesia, a edificar su iglesia, que el Señor ha pensado efectivamente cómo llevar su salvación a lo largo de los siglos a través de la iglesia. La iglesia no es un aditivo, no es otra cosa. No, la iglesia es
el medio por el cual Jesucristo ha querido llevar la salvación a los hombres, el medio por el cual ha querido llevar efectivamente la revelación de Dios hacia los hombres. Y por eso tiene el poder de no caer delante de los poderes del infierno. Nada la va a destruir. Y mira cómo ahora aparece el signo de las llaves que veíamos en la primera lectura, el mayordomo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Esa vinculación. Lo que hace la iglesia no es independiente de Dios. Pero la iglesia, ¿por qué tiene la autoridad para esto, para esto y para esto? Porque se la ha dado el Señor. Porque el Señor se la ha dado justamente para poder administrar, para poder ser mayordomo de esa gracia del Señor en beneficio de todo el pueblo de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este domingo para que el Señor los cuide y los guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz domingo.